El que menos piensa que recién, porque recién vemos esto en redes sociales. Hubo un tiempo inclusive en el que se dejó de lado el uso de la inteligencia artificial También lo vemos en nuestra vida diaria en el chat GPT que salió recientemente. y todas estas películas que hemos mencionado no están del todo correctas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Me dio Roche Preguntar. Yo soy Dorita. Yo soy Daniel. Y el día de hoy nos dio Roche Preguntar. ¿Desde cuándo convivimos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, un tema del que se habla muchísimo actualmente, y yo he visto un montón de recomendaciones de inteligencias artificiales en las redes sociales sobre todo, y lo veo demasiado seguido. Cierto, uno bien entra a Instagram, a TikTok, le llueven los videos de inteligencia artificial que hace esto, inteligencia artificial en otro lado, ChatGPT, un montón de herramientas que hacen uso de la inteligencia artificial, pero ¿realmente sabemos qué es? ¿Y sabemos desde cuándo está entre nosotros? Porque recién vemos su impacto, sus herramientas, pero no sabemos desde cuándo habrá estado entre nosotros. Exactamente, y la inteligencia artificial aparte es un tema demasiado importante, y como dices, es que es importante saber qué es, porque mucho se habla de la inteligencia artificial, pero no hay nadie que nos diga qué es, cómo se trabaja, cómo se trata, qué características tiene y todo eso. Por eso creo que es importante aclarar eso. Claro, antes de dar un juicio de si es bueno o malo o en qué usarlo, lo importante es entender cómo funciona para poder darle el mejor uso posible. De hecho, la mayoría de nosotros nos enteramos de inteligencia artificial mediante televisión, viendo películas y todo esto. Actualmente existe mucha asociación de la inteligencia artificial con lo que son los robots, pero esto no es del todo cierto. O sea, lo pensamos porque vimos películas como Terminator, hemos visto Avengers, la era de Ultron, de televisión, que también es una inteligencia artificial, y así varias películas. Inclusive hay una película que se llama AI, Artificial Intelligence, donde hay un niño que es inteligencia artificial, y todas estas películas que hemos visto mucho antes de que ahora interactuemos con la inteligencia artificial ha hecho que exista este preconcepto de que inteligencia artificial, un robot, un ser vivo artificialmente. Exactamente, la inteligencia artificial se ve en demasiadas películas, ya has mencionado algunas, hay otros como Yo Robot, Wall-E, pero se ve de una manera destructiva muchas veces, que va a destruir la raza humana ya de una manera muy apocalíptica. Sí, ya el cine busca hacer un espectáculo visual, se podría decir, porque bueno, para ese momento no era tan explotable la inteligencia artificial, y tomaron el concepto base y ya lo llevaron a algo más cinematográfico. Pero podemos empezar diciendo de que inteligencia artificial no es vida general. Hay muchos conceptos de la vida que no se pueden replicar por una máquina, y todas estas películas que hemos mencionado no están del todo correctas. Entonces hay que profundizar mucho en el concepto de qué es. Cierto, tienes razón. Podemos empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal es entregarle a la máquina la capacidad de pensar, pero no es pensamiento literal, no es que toma un criterio en específico. Es darle la capacidad de que pueda hacer una tarea en específica de la cual requeriría de intervenimiento humano. Podemos decir, por ejemplo, una toma de varias fotografías. En vez de que alguien vaya a tomar fotografías uno por uno, una inteligencia artificial se encarga de hacer todo eso de manera automática. Así como otros ejemplos, con lecturas de ciertos documentos, identificación de señales de tránsito. La idea final de la inteligencia artificial es ayudar al ser humano automatizando su tarea. Entonces se enfoca bastante en esa automatización que al final va a ser una ayuda al ser humano. Claro, al final no es que ya el ser humano no hace absolutamente nada. Para hacer una inteligencia artificial, alguien tiene que programarla. Hay mucho trabajo de por medio y ya eso te ayuda a facilitar tu tarea. Pero solita la inteligencia artificial no te va a hacer toda la tarea del mundo. Requiere en cierta parte una intervención humana. Claro, y ahí es donde, nunca se va a apoderar de la raza humana, como dicen las películas. No. Y bueno, ¿desde cuándo se viene utilizando más o menos la inteligencia artificial? ¿Es reciente? Porque muchas personas creen que es bastante reciente, o ya tiene tiempo con nosotros. Tienes razón. El que menos piensa que recién, porque recién vemos esto en redes sociales. Pero lo cierto es que llevamos conviviendo con la inteligencia artificial desde 1950. De hecho, los registros indican que en 1950, en la Segunda Guerra Mundial, el pionero de la inteligencia artificial fue Alan Turing, quien, mediante un artículo que publicó, trató de responder la interrogante: ¿pueden las máquinas pensar? Y para hacer esto aplicó el test de Turing. Con esto sembró las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¡Wow! ¿Sí he escuchado del método Turing? En este caso hay una peli también que habla de eso. Cierto, ¿sí? Tienes razón. Se dice que Turing puede ser como el Oppenheimer de la ciencia de datos, ¿no? Porque es como el que lo inició y todo eso. Cierto, Bueno, cierto. Y este método de Turing ayudó mucho con lo de, reducir el tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ayudó un montón.
Sí, tienes razón. En sí, el Alan Turing desarrolló un proyecto, una máquina que permitía automatizar y ayudó bastante en lo que es la guerra. Ese fue el inicio. ¿Sí? Se inició aplicando inteligencia artificial en solucionar un problema en específico. Y acá hay un ejemplo claro de cómo se usa. Es una tarea en específico. Si bien hay inteligencias artificiales que hacen varias cosas, es porque han sido entrenadas para varias tareas en específico. Pero no puedes sacarle ese contexto y hacerle que te haga otra cosa que un ser humano puede hacer. Es imposible. Sí, exactamente. Y lo raro también aquí es que recién vemos como su intensificación de la inteligencia artificial actualmente. Y siento que es porque antes, como viendo esta referencia de método Turing que inició en una guerra para disminuir el tiempo, creo que se enfocaba mucho en esto de lo militar y pues no, y como no había redes sociales, como que no se Claro. hacía mundialmente conocida, solo habían países específicos que trabajaban en ello, que la potenciaban, pero no era tan conocida. Y ahora con esto creo que ya es más accesible para todos, lo cual me parece muy bueno. Tienes razón. Antes empezó con uso militar, Segunda Guerra Mundial, se llevó a un uso industrial. Hubo un tiempo inclusive en el que se dejó de lado el uso de la inteligencia artificial porque no se veían muchos resultados. Ya para el año 2000 en adelante, hasta ahora, renació la inteligencia artificial con lo que vinieron a ser las computadoras más potentes. Y a partir del 2000 tenemos computadoras muy potentes, cada año sale una nueva con más potencia, y a la vez que salieron computadoras más potentes, procesadores mucho mejores, también se llenaron de volúmenes de datos. A partir del 2000 en adelante vivimos en una época en la que todo está muy globalizado y conectado, y mediante la tecnología tenemos una cantidad no infinita, pero muchísimo grande de datos, muchos volúmenes de datos que permiten crear inteligencias artificiales. Claro, porque al final la inteligencia artificial necesita de datos para aprender y así, ¿no? ¿Y qué categorías se tiene la inteligencia artificial? ¿O se divide en algo? ¿Cómo se maneja para aprenderla? Hay varias ramas, bueno, muchísimas, cada una dependiendo de la tarea, cada una te da unos resultados distintos, funcionan en diferentes contextos, pero las dos principales son Machine Learning y Deep Learning. Esas son las que más se usan y las que más destacan. He escuchado acerca del Machine Learning un poco, porque en todo esto del tema de sistemas lo piden bastante este conocimiento porque ayuda mucho en todas las tareas, así que cuéntame un poco más de eso. Cierto, el Machine Learning en la mayoría de puestos de empleo del área de sistemas lo están pidiendo, porque ahora se requiere sí o sí para automatizar ciertas tareas. Machine Learning sí consiste en entregarle, como el mismo concepto de inteligencia artificial dice, a una máquina la capacidad de hacer una tarea en específico. Pero ¿qué hace acá? Lo que pasa es que no tienes que programar paso por paso qué tiene que hacer. No es que yo le digo a una computadora, primero lee esta parte, luego salta la otra, después identifica esta parte, lee todo esto y entrégame esto. No es que delimito paso por paso, porque así la tarea sería infinita. Machine Learning lo que hacen es que mediante un conjunto de datos, la máquina identifica ciertos patrones en el conjunto de datos y con eso logra hacer una predicción automatizando toda la tarea. Es como si aprendiera de toda la información que le damos. Claro, aprende solo Machine Learning y así ya puede hacer las tareas por sí solo. Primero tiene ya la variable y la respuesta, y a partir de ello aprende y genera sus propias predicciones. Wow, me parece bastante interesante. ¿Y el Deep Learning? El Deep Learning es una subrama del Machine Learning, es algo un poco más profundo, más avanzado se podría decir y un poco más complejo. En este se tienen también un conjunto de datos, pero la diferencia es que funcionan con un procesamiento que emula el sistema neuronal, lo que vendría a ser nuestro cerebro. Se tienen varios nodos que simulan neuronas y a partir de ellos se transmite la información para así hacer el trabajo un poco más automatizado. La inteligencia artificial aprende más rápido, más fácil, capta más patrones y genera un resultado, una predicción. Se ve que esto es como mucho más profundo Más y potente, complejo. ¿no? Y más complejo también. Sí, requiere un cierto, más nivel de complejidad, pero la diferencia en sí, para de una vez dejarlo claro, es que en Machine Learning, en principio, en su mayoría de casos necesitas datos estructurados, o sea, una tabla, cosas bien definidas, mientras que en Deep Learning puedes ingresar datos sin estructurar, ya sean imágenes, lo que tú quieras, y en Deep Learning tienes un trabajo más automatizado. En Machine Learning sí requieres un poco más de procesamiento manual, mientras que en Deep Learning ya trabajas solo y ahí solito haces sus predicciones que inclusive te dan muchos mejores resultados. Wow, qué interesante podría ser que los que nos escuchan puedan aprender un poquito más de esto y aplicarlo en todos los trabajos o cosas que hagan. Recuerdo que hicimos un proyecto con inteligencia artificial que se trataba de ayudar a los alumnos en las escuelas a saber, ¿cómo se puede decir? Categorizar los residuos. Entonces la inteligencia artificial lo que hacía era que ponían delante
bueno, esto que iban a desechar, que podían ser botellas, latas y todo eso, indicarle en qué pote de basura iba, en el correcto, indicándole el color. Y eso me parece demasiado bueno porque ayuda a enseñarle a los niños, en este caso, a cómo saber separar los residuos. Claro, y se evita la carga del trabajo del profesor de ir uno por uno explicándoles. Ya simplemente con la máquina los niños van aprendiendo y después de un tiempo dejarán de usarla porque ya lo saben. Y así hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Lo bueno y lo bonito de esto es que te da mucha creatividad de poder aplicar lo que quieras. ¿Qué quieres automatizar? No sé, quiero que automatice, que mis exámenes me corrija solo. Ya aplico una inteligencia artificial para que identifique ciertos patrones y empiece a hacer las soluciones y me revise todo. Podemos tener aplicaciones desde un lado un poco más profesional en cuanto a la medicina, de poder detectar enfermedades, hasta un lado un poco más de entretenimiento. Podemos generar una Pokédex para identificar Pokémones en la calle, en una foto, en un dibujo, y así muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones y te hace, digamos, la vida un poquito más fácil mientras vas aplicando. Y entretenida. Y entretenida también. Sí, también lo vemos en nuestra vida diaria en el chat GPT que salió recientemente. De hecho, nosotros lo hemos usado bastante para hacer tipo de contenido, para que nos dé información. Entonces me parece súper bueno también para los estudiantes que la usan para buscar información. Eso sí, nunca se queden solo con esa información, siempre hay que investigar un poquito más, ahondar. Cierto, ChatGPT tiene la limitación de que su información, su base de datos es hasta el 2021 y no siempre te da un resultado preciso, no siempre predice correctamente. Hay tareas que les cuesta hacer y te da un resultado erróneo. Ya lo hemos visto en algunos proyectos y que no funciona. Para cosas básicas, conceptos, para una búsqueda funciona bien, pero para lo demás es mejor uno ser consciente de que no es la herramienta final, no es la solución final, e investigar por su cuenta. Exactamente, siempre va a ser mejor seguir investigando por nuestra cuenta. Y hablando de todas estas IAs, inteligencias artificiales que nos ayudan a automatizar tareas, a hacer varias cosas y también a aprender, a encontrar la información mucho más disponible, accesible. Hay muchas pelis que hablan de la inteligencia artificial, como hemos conversado al inicio, pero lo tratan creo que de una manera errónea. ¿Hay alguna peli que tú hayas visto o recomiendes de que se hable de la inteligencia artificial? Bueno, de plano empezamos diciendo que si que la película dice que la inteligencia artificial va a dominar al mundo, bueno, estamos un poquito lejos, por decirlo, de lo que verdaderamente es. Pero si es que tocamos el tema de inteligencia artificial, no podemos dejar de tocar la película The Imitation Game. The Imitation Game narra la historia de Alan Turing, quien fue el pionero en la inteligencia artificial, quien sembró las bases de lo que hoy conocemos como IA, como inteligencia artificial. Y en su película se narra cómo fue todo este proceso para crear la primera máquina que emula lo que ahora conocemos como IA. En esta película, de hecho, es un poco triste la historia y el desenlace, pero te relata muy bien cómo funciona la IA. Alan Turing con su equipo tiene la tarea de descifrar los códigos enigmas de los nazis que estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Así que la tarea era, bueno, en principio pensaron que tenían que hacer toda la combinatoria de las posibles combinaciones de caracteres para así descifrar qué dicen los mensajes. Y eso se complicaba demasiado, porque eran billones sobre billones. Un montón de mensajes que ya, pucha, si se ponen a hacer uno por uno, ¿cuántas horas, cuántos días, cuántos años les tomará? Y lo peor, la complejidad aún mayor del problema era que tenían 24 horas para hacer toda la tarea, porque cada medianoche se empezaban a reiniciar los códigos y eran otra vez nuevos y empezaban desde cero, y pucha, era una tarea muy compleja. Y si trabajaban manualmente, iba a ser casi imposible descifrarlo. Exacto. Es ahí donde Alan Turing tiene la idea. Él sabe y es consciente de que si lo hacen manualmente, se van a tardar toda una vida. Así que tienen que hacer que una máquina lo haga por ellos de manera automática. Sembrando la idea de lo que es inteligencia artificial, automatizar una tarea. Es así como empieza con el equipo a desarrollar la máquina. Bueno, en principio el equipo no le aceptaba mucho la idea. Alan Turing tampoco tenía muchas capacidades sociales. Pero ya luego empiezan a entender, ambos, el equipo y Alan Turing se entienden y todos trabajan para desarrollar esta máquina. La máquina lo que hace es que toma todos los mensajes encriptados y las posibles combinaciones y a partir de ello empieza a procesar, a generar las combinaciones hasta encontrar la adecuada que descifre todo el mensaje, todo el código enigma. El problema fue que, bueno, en principio la idea inicial era solamente entregar la data y sacar un resultado, una combinatoria. Pero Alan Turing con sus compañeros se dio cuenta de que no era simplemente así, porque si no va a seguir procesando y nunca va a acabar. Lo ideal es identificar patrones para dar una respuesta. Es así que con el conjunto de datos y una identificación de un patrón, que al final los nazis siempre dicen Heil Hitler,
Sí. Identificaron eso y ya podrían descifrar los mensajes. Automáticamente salía el código y así iban descifrando cada uno de los mensajes de los nazis, y esto ayudó a reducir hasta en 2 años lo que fue la guerra mundial. Exactamente, y también vi, aparte del Heil Hitler, hablaban siempre sobre el clima, entonces eso les ayudó bastante a Otro patrón ahí. otro patrón. Y así es como funciona una IA. Identificar los patrones y a partir de ello me da una respuesta. Wow, qué interesante. Recomendamos mucho Imitation Game. Es una muy buena película, tiene de todo un poco, eso es un poco triste al final. Sí, una pena por Pero algo. aprendes un montón, ves la resiliencia también de las personas. Y te da un concepto de lo que fue los inicios de inteligencia artificial. Y así, ya hemos aprendido, reflexionado sobre la inteligencia artificial. Igual hay muchísimo más en qué explayarse acerca de eso, pero queremos dejarlos con una pregunta. ¿Cómo harían uso ustedes de la inteligencia artificial?